Voice to Voice, las voces del marketing B2B. La inteligencia artificial cambiará nuestras vidas de muchas maneras, en campos como la medicina, la educación, el transporte o la fabricación, pero también plantea desafíos como la privacidad, la seguridad o la ética. Y este análisis me encantaría, pero no es mío. Es lo que dice ChatGPT si le preguntas sobre cómo va a cambiar nuestras vidas la inteligencia artificial. El famoso ChatGPT que tan de moda está estos días. Pero también se esperaba que el 5G cambiase nuestras vidas. Y han pasado 4 años desde que se lanzasen las primeras redes comerciales en España. Como también ha habido muchas expectativas frustradas relacionadas con el metaverso que nos prometió Mark Zuckerberg. Parece que después de la expectación inicial de las nuevas tecnologías, nuestras vidas no cambiaron tanto como parecía, o quizás sí. En este momento de expectación máxima con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Nos va a pasar lo mismo? ¿Va a cambiar nuestras vidas todo lo que se esperaba o es un momento en el que las tecnologías todavía tienen mucho recorrido? Es más, ¿y si el cambio llegara con la fusión y la actuación de todas juntas? Bueno, pues hoy en el podcast Voice to Voice, Voces y Comunicación y Marketing B2B de Evercom, vamos a hablar sobre el corazón de la inteligencia artificial y qué hay de verdad y de ficción. Y para ello tenemos unas personas de primera línea, pero primero me voy a presentar porque soy Silvia Leal, Senior Advisor de Evercom y experta en nuevas tecnologías, y hoy veréis que he secuestrado este podcast de Evercom en un episodio muy especial donde le he pedido a Ander, que es la persona que normalmente os acompaña, que me dejase coger este liderazgo. Así que espero hablar con vosotros y sobre nuestros invitados, también con ellos, sobre inteligencia artificial desde el corazón de las empresas que están trabajando con ellas. Así que espero estar a la altura. Y me acompañarán Carolina Castillo, directora de Operaciones y Marketing de Microsoft. Hola, Carolina. Hola, Silvia, muchísimas gracias. Me acompañará también Francisco Ortiguela, director general de Ametic, la asociación que representa la industria digital en España. Por cierto, una asociación que no necesita presentación porque la conocemos todos. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Y estará también José Luis Casal, un viejo amigo, ¿verdad? Consejero y Chief Marketing Officer de Booker, además de Senior Advisor de varias empresas de tecnología. Bienvenido, José Luis. Un placer, muchas gracias. Bienvenidos a los tres. Y para empezar, ¿qué os parece si recordamos un libro, verdad? Me encanta hablar de literatura cuando hablamos de la ciencia ficción porque muchos de los inventos que tenemos ahora encima de la mesa de estas tecnologías vienen de ahí. Y quiero recordaros que hay un libro del científico americano John Storrs que se titula Where is my flying car? Y que me viene muy bien para introducir el debate. José Luis, tú te ríes porque sabes perfectamente de qué va esto, ¿verdad? Un poquito. Porque analiza de forma satírica por qué las promesas de cine de los años 70 no se han cumplido. Y hoy no tenemos vehículos volando en las calles. Francisco, voy a empezar contigo. Desde Ametic, como asociación, referente en este campo, Francisco, ¿cuál es la apuesta del sector por la inteligencia artificial? ¿Nos va a pasar lo mismo que con los coches voladores? No, yo creo que no. Yo creo además que la inteligencia artificial ya está aquí. Es decir, no es que sea una apuesta de futuro o algo que estemos pensando que se está desarrollando, que es verdad que el metaverso va a llevar más tiempo, ¿no? Y lo sabíamos también desde el inicio. Todas las tecnologías no es que lleguen automáticamente y ya se implementen, sino que lleva ese tiempo. Pero la inteligencia artificial lleva con nosotros muchísimos años, incluso décadas, ¿no? Con lo cual no es un concepto nuevo. Lo que sí es verdad que cada vez se acerca más a lo que es la inteligencia artificial, como se hablaba en su tiempo, ¿no? Que era, decía el padre de la inteligencia artificial, decía, el día que no sepamos distinguir si estamos hablando con una máquina, con un robot o con una persona, en ese momento la inteligencia artificial ya estará aquí, ¿no? Es un poco lo que nos está pasando ahora con la última revolución de inteligencia artificial del ChatGPT. Pero yo creo que ya está aquí, ya se está utilizando de forma adecuada, de forma también bien. Estamos viendo además incluso el debate que hablaba nuestro ChatGPT, hablaba de la ética. Es un tema que ya llevamos también muchos años hablando de la ética de los algoritmos, de cómo educar los algoritmos, de algoritmos verdes. Estamos ya, yo creo que en una fase muy avanzada de la inteligencia artificial y además que se utiliza en todos los campos y en todo tipo de empresas, no solo de grandes empresas. Con lo cual yo creo que la inteligencia artificial ya es una realidad.
y va a seguir siéndolo, porque al final, cuando hablamos del mundo digital, hablamos de datos y, lógicamente, los datos per se no sirven para nada si no somos capaces luego de dotarles de conocimiento y de que sean una herramienta útil para la hora de tomar decisiones basada en esos datos, con lo cual la inteligencia artificial está aquí, se va a quedar y va a seguir creciendo. Mi opinión, a ver qué... Sí, pero Francisco, has usado la palabra mágica datos y yo te voy a preguntar, ¿hay cifras que cuantifiquen tu respuesta? Bueno, hay cifras. El crecimiento, se está hablando de datos del 20 y tantos % de crecimiento a nivel anual. A nivel global se habla de casi 400.000 millones de euros de lo que es en el mercado de inteligencia artificial. En España más de 1.000 y pico millones. Pero lo importante no es el mercado de inteligencia artificial, sino es el potencial de desarrollo que tiene la inteligencia artificial aplicada a los negocios, a las administraciones públicas. No solo lo que es la venta de esa tecnología, sino sobre todo el potencial que da para el desarrollo de negocios y el desarrollo de las administraciones. Carolina y José Luis, veo con muchas ganas en los ojos que me ponéis de pregúntame, por favor. Pues no, voy a la siguiente pregunta. Que no. ¿Quién quiere seguir? ¿Qué pensáis? Por favor. ¿Nos va a pasar Suscribo al 100%. Está aquí gracias a muchas décadas de investigación en Microsoft, en concreto más de 30 años, en los que hemos ido investigando y alcanzando hitos de patentes y descubrimientos y papers publicados, gracias a los cuales hemos ido incorporando en las herramientas ya de inteligencia artificial que la usamos a diario. Todo lo que es traducción simultánea en el Teams o transcripción a subtítulos en cualquier idioma o incluso corrector de errores o herramientas para ayudar a gente con dislexia a leer documentos. El designer que se usa en los PowerPoints para poder obtener ideas de cómo hacer una presentación. Todo eso ya está en nuestro día a día, pero es verdad lo que comentas, que el desarrollo se ha acelerado de manera exponencial en los últimos años y la inteligencia artificial generativa, como la de ChatGPT, es otro punto de inflexión y ya es un salto exponencial, cuántico, de meter esteroides a la inteligencia artificial, porque ya no solo razona y funciona en base a datos, etiquetas y a números, sino también en base al lenguaje. Entonces eso hace que sea muchísimo más masivo, más amplio el espectro en donde se puede aplicar y más democrático, si se quiere, ¿no? Que a través del lenguaje le puedas dar una instrucción a una máquina para que te pueda ayudar a desarrollar alguna herramienta, a ser un asistente de una empresa de consumo que está intentando mejorar todavía más lo que es la experiencia de cliente, utilizando distintas fuentes de información, combinando esos datos. Y todo eso, enriquece muchísimo más la experiencia, abre nuevas posibilidades y está aquí para quedarse y para seguir mejorando, que es lo que comentas. Además, no olvidemos, si me permites, que parte de eso es por la asociación de varias tecnologías, porque lo que es el esquema de funcionamiento de ChatGPT, eso lleva muchos años diseñado, lo que pasa es que la capacidad de proceso, la velocidad de transmisión, todo eso eran barreras, eran stoppers, que es lo que está pasando a lo mejor ahora al metaverso. El tener un dispositivo que sea ligero, que tenga autonomía suficiente, como unas gafas de realidad aumentada, que pueda estar con ellas todo el día, viviendo una experiencia inmersiva o semi-inmersiva en la que yo pueda hacer, esa es una barrera ahora mismo. Entonces, conceptualmente, eso del metaverso está, pero hay que ir pasando barreras. Y a la IA ahora le pasa eso. Hemos pasado de ser, ese asistente Siri o el que tengamos en el teléfono, que hay que hablar como los indios con él y nos habla como un indio a nosotros, y para decirnos si va a llover o no va a llover, qué guay, pero tampoco. A algo maravilloso como un ChatGPT o un DALL-E, que le dices píntame o dibújame a no sé qué con el estilo de Van Gogh, con no sé qué, y te lo hacen en menos de un minuto, tienes 4 versiones y tal. Eso es fascinante, vamos. Y creo que ha llegado el momento de ese despegue de la IA como eso que muchos imaginábamos hace años, de tal, pero sin caer en el flipe, por decirlo de alguna manera coloquial, de esa IA que nos va a todos a controlar y nos va a matar y nos... Tranquilos, que no cunda el pánico, que nos volvemos locos muy fácil con lo malo y todo lo contrario. Absolutamente.
Me ha encantado lo que comentabas, Carolina, de la democratización. Estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que hasta hace muy poquito no nos hubiéramos ni imaginado que íbamos a poder estar interactuando como estamos haciendo en estos momentos con ChatGPT, con una tecnología como esa. Y os cuento una anécdota. Ayer por la noche, mi hija de 11 años decidió presentarse a un concurso de literatura y lo que dijo antes de meterse a dormir es: mamá, que no se me olvide mañana preguntarle a ChatGPT el tema para ganar. Mi marido diciendo: oye, cuidado, a ver qué. Y dice: no. Dice: mamá, el otro día en un concurso del cole que ha quedado finalista preguntó a la profesora sobre qué escribía. Digo, lo que pasa es que ahora lo voy a hacer con ChatGPT. ¿Cuál es el problema? Y efectivamente la clave está en la democratización. Claro, porque ella sobre el ChatGPT va a aportar su valor añadido, que es toda la edición que pueda hacer, la creatividad que pueda poner por encima de lo que ya viene prescrito el modelo base, que no está previsto que sea una respuesta única ni autoritativa, sino todo lo contrario, que sea una ayuda para aumentar aún más, pues, la calidad, ¿no?, de todo lo que hacemos. Y su creatividad. Hace poquito estuvimos en Amitico, organizamos un encuentro en Córdoba, se llama Córdoba Crisol de Cultura Digital, y estuvo José María Lasalle, y estuvo también Javier Tejada, profesor de tecnología en la Universidad de Energía, en la Universidad de Cataluña de Barcelona, y los dos coincidieron que, dice, bueno, es la inteligencia artificial, todavía no se hablaba del ChatGPT, pero coincidieron en que al ser humano siempre nos quedará la sabiduría. Me creo un poquito de pensar si somos sabios o no, pero bueno, yo creo que lo que estás diciendo es verdad. Al final, la inteligencia artificial, el ChatGPT deben ser ayudas para potenciarnos, no para sustituirnos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, no tenemos que tenerle miedo, sino que tenemos que entenderlo, conocerlo y utilizarlo en su medida. Habrá gente que lo utilice para no hacer nada y habrá gente, y esperemos que la gran mayoría o todos lo utilicemos para potenciar más nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, ¿no? Absolutamente, por ahí debemos de ir. Carolina, estamos hablando de ChatGPT, hablamos de Microsoft, que se ha llevado el gato al agua con la compra de OpenAI. Te tengo que hacer la pregunta. Una inversión de $10.000 millones. Cuéntanos algo. ¿Qué nos puedes contar? Esa es la pregunta. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, yo creo que se han alineado muchísimos elementos. Por un lado, la relación viene desde hace muchos años, pero en concreto, por ejemplo, en el año 2019, un encuentro ya muy, muy serio, sí que hubo una conversación sobre, pues, la misión, ¿no?, de cada una de las empresas y en qué medida, pues, coinciden, ¿no?, y en qué medida la colaboración tenía sentido para acelerar muchísimo más todo el desarrollo de lo que estamos viendo a día de hoy. Y claro, cuando ves, por ejemplo, en el caso de Microsoft, la misión nuestra es empoderar a todas y cada una de las personas y las empresas a alcanzar más. Bueno, habla mucho de democratización de la tecnología, habla mucho de usar la tecnología para un buen propósito y precisamente justo esa es la misión de OpenAI desde el inicio, de que la inteligencia artificial se use para el bien de la humanidad. Entonces, por allí hubo como un punto de encuentro muy, muy sano. Obviamente, bueno, hubo discusiones sobre el rendimiento de nuestra plataforma, la posibilidad de ofrecer, pues eso, el supercomputador más potente para poder hacer este tipo de entrenamientos de Machine Learning, pero más allá de eso, también estaba el compromiso que nosotros hemos ido adquiriendo, habiendo desarrollado tanta tecnología a lo largo de los 48 años, en donde la base de cualquier desarrollo es porque sabemos que la adopción va a depender de eso, es conseguir el nivel de confianza, ¿no?, en las herramientas que ponemos en las manos de otros. Y ese nivel de confianza se consigue, pues, solamente cuando eres muy escrupuloso en asegurar, pues, una serie de principios que los hemos ido puliendo. A día de hoy, en concreto, para todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, utilizamos 7 principios básicos, desde la equidad hasta la eficacia, obviamente toda la parte de seguridad, privacidad, inclusión, transparencia, responsabilidad, y todo eso, al final, el poderlo llevar a escala en un contexto de privacidad y seguridad empresarial fue algo muy atractivo para OpenAI, porque ellos, claro, imaginaros, ellos tenían ya desarrollado el algoritmo y yo creo que la interfaz de usuario, ¿no?, del ChatGPT es lo que realmente ha hecho clic, ¿no?, con los 100 millones de personas que lo adoptaron en 2 meses, que es un récord. Esa parte como de usabilidad y de
sofisticación del modelo combinado con todo lo que es la experiencia a nivel del rigor en cuanto a ética, responsabilidad, privacidad, gestión de datos para el entorno empresarial, pues fue como, vale, pues ahí ha habido un complemento muy interesante y a partir del cual pues hemos ido pues estrechando todavía más la relación. Y estrechando esa relación, porque vosotros ya teníais herramientas de inteligencia artificial sí. aplicadas a vuestra manera de trabajar, sí. y ahora entra sí. esta nueva área, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que vais a cambiar a partir de ahora esta manera de trabajar? Porque nos has contado cómo trabajáis. Es muy buena pregunta. Seguimos desarrollando nuestros propios modelos. De hecho, bueno, antes le preguntabas de datos, yo te voy a dar uno que, bueno, es un poco estrambótico, pero llama la atención. En el modelo de inteligencia artificial de ChatGPT 3.0, por ejemplo, se han tenido en cuenta 175.000 millones de parámetros, ¿no? Que al final, pues eso es lo que le da esa potencia de poder aprender a razonar y a evolucionar, ¿no? Y a seguir una conversación de manera muy natural, como si fuera un ser humano, ¿no? Con algunos errores de vez en cuando, pero mucho mejor que lo que hemos visto hasta ahora. Ya nosotros también teníamos en marcha otro modelo que tiene el triple de ese número de parámetros. Ya te estoy hablando de 500.000 millones de parámetros. Entonces, eso va a seguir en marcha en paralelo, pero la colaboración con OpenAI para nosotros ha sido absolutamente fascinante y de hecho ya todo lo que es el modelo de OpenAI lo hemos embebido en el corazón de todo nuestro stack tecnológico y habrás visto seguro pues, los anuncios desde Copilot, el Microsoft 365 Copilot, el Power Platform Copilot, el Microsoft Security Copilot, está embebido en todo el stack tecnológico porque sabemos que es muy preciso, que es muy potente, que estamos colaborando muy bien con ellos y esperamos que esto pueda ser de utilidad, ¿no? Para conseguir juntos pues, el progreso de la humanidad en positivo. Deciros que me ha alucinado y he aproveitado una cuña publicitaria gratis, que la parte del CRM de Dynamics, de VivaSales, que toda la alimentación que hagas dentro de Outlook, o sea, todo eso, automáticamente el Copilot va alimentando el CRM sin que tú tengas que ir luego al CRM. O sea, me parece alucinante. Y luego ese adelantamiento por la derecha a Alphabet o a Google, que era quien predicaba con ese futuro de la web semántica. Sí. O sea, mientras tú en Google sigues buscando, o sea, lo que está haciendo Bing es espectacular también. El poder generar ese contenido en función de la búsqueda de lo que necesita el usuario, me parece fantástico. Pues muchas gracias por la cuña publicitaria, pero ahora te toca a ti. Vamos a centrarnos en José Luis. Estás muy vinculado al mundo de la tecnología, no solo desde Booker, sino también como profesor de nuevos modelos de negocio o colaborador de medios de comunicación. Y hay que decir que LinkedIn te ha nombrado Top Voice en innovación. ¿Tú qué crees que hay de realidad o qué hay de ficción, como comentábamos al principio, en todo este escenario y en concreto en la inteligencia artificial? Pues eso, lo que hablábamos un poco al principio. La IA ya estaba, tenía ciertas limitaciones en cuanto a capacidad, por un lado, por la capacidad, la cantidad de datos que necesita, la velocidad de proceso que era limitada y unos cuellos de botella a nivel transmisión de la información. Eso se ha eliminado. Ahora el 5G, en cuanto esté desplegado de verdad, además eliminará latencias, hará que todo sea prácticamente inmediato. Y lo que hará es que la experiencia y la calidad de la información que recibamos vía, y lo estamos viendo con ChatGPT, con Midjourney, con todas estas, pues ya está ahí y está mejorando, con lo cual solo puede mejorar. Soy un gran defensor de la tecnología como algo que nos empodera y que nos hace mejores a nosotros. Siempre la defiendo porque parto de que el malo es el humano, que haga un buen uso no adecuado de la tecnología, pero la tecnología en principio es neutra. Igual que un cuchillo jamonero, ¿no? Que puedes o cortar el mejor jamón del mundo o matar a medio pueblo, pero el cuchillo es neutro, ¿no? Entonces, creo en eso y luego que todavía falta ese miedo que tenemos a que una IA nos pueda quitar el trabajo, que nos pueda sustituir, pues evidentemente pues habrá una limpieza,
publicaba Goldman Sachs un informe que dice que el efecto de la IA puede hacer que se eliminen 300 millones de puestos de trabajo. Visto así, pero también dice otras cosas. Dice que en los últimos años, en los últimos 40 años, el 60% de los puestos de trabajo no existían, tal y como los entendemos ahora mismo, y que el 85% de los trabajos que tenemos actualmente están relacionados directamente con una tecnología nueva que apareció. Con lo cual, pensemos en la generación de nuevos puestos, ¿no? Entonces, y que esa IA general, que es esa que pensará y que nos pueda controlar y tal, está muy lejos todavía. Y sobre todo, que creo que es la gran mentira que se está contando de todo esto, creo que ese stop que piden algunos, ¿no? De que firman una carta de que durante 6 meses no se desarrolle para intentar sentarnos, ver, tranquilizar y ver hacia dónde seguir. Creo que hay otros intereses detrás por el concepto ese, y esto es no sé, a lo mejor es una paja mental mía, dicho así un poco, pero creo que hay ciertos miedos a que estas tecnologías nos hagan más libres, nos hagan mejores y nos hagan evolucionar mucho más rápido de hasta ahora. Creo que eso puede hacer que en ciertos estamentos pues puedan tener miedo a perder ciertos controles que tienen sobre nosotros. No pues sé. Has abierto un tema muy interesante que teníamos previsto tratar en este podcast y creo que merece la pena seguir profundizando sobre él, que es el tema del empleo. Sí. El World Economic Forum decía que con la llegada de la robótica y la inteligencia artificial desaparecerían 75 millones de puestos de trabajo, y en el mismo informe hablaban de la creación de 133 millones de puestos de trabajo. Pero claro, como esa noticia no vende, pues esa no salía en los medios de comunicación. Y hoy solo se conservan un 1% de los empleos, de la tipología de empleos en concreto, que existían hace un siglo. Es decir, esto es normal, pero como nos toca vivirlo ahora, bueno, pues creemos que es algo nuevo. Pero, claro, ChatGPT es más listo que las tecnologías que nos encontrábamos en estos últimos 100 años. Francisco, me gustaría volver contigo. ChatGPT nos advertía de los desafíos de seguridad y ética y también de la empleabilidad. ¿Qué pasa con la empleabilidad? Cambia la manera de hacer las cosas, porque hay cosas que hacíamos antes que ahora hace ChatGPT. Cuéntame, ¿tú qué opinas de todo esto y cómo lo relacionarías con los despidos en las tecnológicas? Bueno, son dos cosas muy diferentes. Los despidos de las grandes tecnológicas no es un... Vamos, yo como lo veo, ¿no? Son empresas que, si ves los últimos datos, han crecido de forma exponencial, ¿eh? Estamos hablando de empresas como Microsoft, que hace 10 años eran 60.000 empleados y en el 2022 eran 1,6 millones de empleados. Entonces, han crecido mucho también. Todas las tecnológicas han crecido mucho a raíz también de la pandemia, porque la pandemia ha hecho que crezca también la demanda, pues, de productos, de software, de equipos, de ordenadores, del e-commerce, de todo, ¿no? Entonces, esto ha hecho que las empresas crezcan de una forma desorbitada, muy grande, y ahora lo que se hace es un ajuste natural, normal de mercado, pero no es... Yo creo que si vemos los datos de los que se están hablando ahora de despidos comparados con los datos de crecimiento del año pasado, simplemente veremos que son realmente casi ridículos, ¿no? Con lo cual yo creo que hay mucho ruido y pocas nueces en cuanto al despido. Y si vemos al despido de las grandes tecnológicas, si vemos el empleo en España, en los últimos 5 años el sector digital, el sector de la industria digital, ha generado un 30% más de empleo. Y simplemente en el año 21, que es el último dato que tenemos, ahora en breve, en una semana sacaremos el dato del 22, ha crecido un 10%. Y el problema que tiene el sector no es un problema de despidos, sino es un problema de todo lo contrario, que es un problema de encontrar ese talento, que en España tenemos muy buen talento, pero no el suficiente. Tenemos mucho talento, muy bueno, pero no suficiente para desarrollar todo lo que tenemos que desarrollar. Estamos viendo también todas las grandes multinacionales y las empresas también locales que están invirtiendo en hubs en España, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en muchos sitios, ¿no? Con lo cual, el problema del sector no es el desempleo, el problema del sector es todo lo contrario, es encontrar el talento que necesita y que es muchísimo. Y luego, en cuanto al futuro del ChatGPT, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Carolina, lo que ha hecho José Luis. Yo creo que nos potencia más para hacer más cosas. Es decir, no tenemos que estar... yo, por ejemplo, que he perdido gran parte de mi vida, supongo que Carolina también, José Luis no lo sé, pero yo he trabajado en Samsung y en Philips, en multinacionales, haciendo PowerPoint, pues esa cantidad de horas de vida que hemos perdido haciendo PowerPoint, pues si nos lo hace otro, nosotros ponemos las ideas, nos dedicamos a pensar y a crear, no hacer PowerPoint, pues la verdad es que yo estaré muy agradecido, ¿no?
Porque si ese tiempo que lo he dedicado a hacer PowerPoint, lo he dedicado a pensar, a conocer mejor pues, el mercado, mis clientes, la competencia, el consumidor, pues seguramente hubiera sido un tiempo mejor aplicado. Con lo cual yo creo que lo que nos da es más, nos da potencial para hacer más cosas. Y si hablamos del mundo de los artistas, lo mismo. Es decir, los artistas necesitan inspiración. Es decir, y la inspiración puede venir de muchos caminos. Entonces yo creo que todo lo contrario. Yo creo que va a ser una fuente de crear más empleo de mejor calidad y que si realmente funciona bien, seamos capaces de hacer cosas con más valor añadido, y esas cosas de menos valor añadido, pues que lo haga el ChatGPT o quien lo haga, pero que nos ayude a aportar nuestro valor y esa sabiduría que decía el profesor Tejada. Sí, absolutamente, porque Carolina, tú en una tecnológica tienes mucho que contarnos sobre los despidos. No, vale. Yo, sobre todo es, pues eso, cualquier innovación de esta naturaleza es normal que genere inquietud y un poco ese nerviosismo, ¿no? De qué va a pasar. Para mí es un poco también el efecto vaso medio vacío o medio lleno. O sea, es un reto, sí, es una oportunidad de reinventarte, pues muchísimo más, ¿no? Y de hacer cosas diferentes. De hecho, hablando de datos, fijaros que en la comunidad de developers de GitHub, que lo conocemos muy bien, en la casa hay 100 millones de developers. Bueno, 1 millón de developers ya llevan más de un año trabajando con GitHub Copilot, que es el copiloto que te ayuda a escribir código para los programadores. Y el estudio que hemos hecho después de un año se confirma que estos programadores han conseguido ser, pues eso, 46% del código es automáticamente generado por el copiloto. 46% del código que usan viene del GitHub Copilot, con lo cual ellos han podido incrementar su productividad en un 55%. Y eso no ha hecho que haya menos developers, al contrario. Y piensan en funcionalidades nuevas. Claro, eso les ha hecho muchísimo más productivos. Claro, no estoy explicando. Claro, exacto. Claro, y lo que dices tú, la generación de empleo de ese tipo de perfiles es cada vez mayor. Entonces, depende cómo lo mires, medio vacío o medio lleno. Y lo mismo aplica a otro tipo de profesiones, estoy convencida. Pero es verdad que es un momento de reinventarte y pensar dentro de tu profesión, bueno, y integrando y adoptando y probando y aprendiendo con la inteligencia artificial, ¿dónde es que yo puedo aportar más valor? ¿No? Es que el ser humano tiene el lado izquierdo del cerebro, claro, el lado derecho del cerebro, y ahí hay que también saber aprovechar esas dos partes, ¿no? La parte más racional, la parte más quizás de hacer buenas preguntas, de resolver problemas, que a día de hoy pues es un valor añadido que solo podemos aportar los seres humanos. Entonces yo ahí también coincido que soy más optimista que pesimista. Y a tu pregunta de los despidos también coincido. Hemos pasado, bueno, tenemos una historia ya de 48 años por momentos en los que, y el más reciente, pues eso, hace 7 años llega Satya Nadella, CEO, y apuesta por cloud de una manera muy contundente. En ese momento, justo, bueno, con varias reorganizaciones, acabaron saliendo 10.000 personas, pero 2 años después habíamos creado 100.000 empleos. Entonces, y fue también un punto de inflexión de transformación de Microsoft de una empresa más de software a una empresa de cloud, ¿no? Ahora es posible, estamos también todos pasando por este punto de inflexión con el auge de la inteligencia artificial. Se habla, de hecho, que haya un desembarco general de la IA, se habla de que se incrementaría el PIB mundial un 7% al año durante 10 años. Increíble. Que es una barbaridad. Una barbaridad. Y, o sea, yo, por ejemplo, esto que hablamos, ¿no? Depende del prisma con el que lo veas. Mirad lo que ha hecho Italia y lo que ha hecho Japón. O sea, el primer ministro de Japón se sentó ayer con la gente de OpenAI para ver cómo pueden utilizar y hacer una e-administración en Japón. Cómo sacarle todo el potencial a esta herramienta fantástica. Italia, por el camino del medio. Dice, ¿qué sí tal? Pues sentémonos y veamos, oye, ¿cómo se puede hacer para que no cojan datos de aquí, qué tal, antes de cerrarlo? ¿Sabes? Y yo con el tema del empleo siempre digo lo mismo, que el peligro no es la IA. El peligro es un tío espabilado que utilice la IA. Ese es el que te va a quitar el trabajo. Claro. Si tú no la utilizas, pero lo utiliza un tío más espabilado y lo hace bien, el peligro es ese, no es la IA.
De hecho, yo pienso que lo que hemos entrado es en una era de renovación de perfiles. Totalmente. Entonces ahora hacen falta otro tipo de perfiles que sepan trabajar y desarrollar con todo esto. Sí, sí. Claramente. Sí. O sea que hay que ser optimistas. Volvemos a la democratización, porque al final es que bajas las barreras y vas a poder, y la creatividad está en todos sitios, en un niño de 14 años o en una persona de 75, o sea, es realmente poder y además ponerse en es valor. que funcionamos igual, o sea, en su momento yo escribí una tribuna, ¿no?, que comparaba las neuronas con los copos de nieve, de que no hay dos copos de nieve iguales, no hay dos neuronas iguales, y como la IA intenta replicar el funcionamiento del cerebro. Pero yo decía, no hay nada más desconocido que el cerebro humano, con lo cual... Imposible. Vamos listos. Entonces, Vamos a ver loca la IA. lo que hablaba con esto era que el funcionamiento que intentamos es que replique, ¿no?, al cerebro humano. Nosotros estamos haciendo lo mismo. O sea, estamos criticando que la IA, cuando hace una imagen, ¿no?, un dibujo, decía, pero es que esto es como Van Gogh, está copiando a Van Gogh. Si un niño solo ve cuadros de Van Gogh, ¿cómo va a dibujar? Como Van Gogh. Porque son los inputs que tiene, la IA igual. Entonces, sí, no está replicando. Hay un vídeo por ahí que es de David Guetta, que utiliza en una sesión voz generada como la de Eminem. Entonces todo el mundo, es que los derechos de autor, es que no es Eminem. Claro. Es una voz que se parece mucho a Eminem, pero no es Eminem cantando. Entonces, hay ciertas cosas que sí que hay que ir limando, viendo, pero estos experimentos, porque no dejan de ser experimentos, son los que les dan potencial a una tecnología al final. Potencial a una tecnología. Claro. Acabas de dar la clave también, mezclándolo con la siguiente pregunta que te quería hacer. Potencial de la inteligencia artificial mezclada con el resto de las tecnologías. Metaverso, 5G y bueno, podríamos hablar de muchas otras. ¿Ese es el potencial real de esta tecnología? ¿Hasta dónde podemos llegar? Cuando hablamos de industria 4.0, al final son tecnologías habilitadoras hacia un sector concreto, ¿no? Pues en este caso el industrial. En este caso, lo mismo. Si tú es lo que le ha pasado. ¿Por qué la IA generativa ha llegado a este punto? Pues lo que venimos hablando. Porque le ha acompañado un mayor, todos los data centers, todos los centros de computación que hay, una conexión que ya funciona como tiene que funcionar y tal, ha permitido que lleguemos hasta aquí. Entonces, mete en la coctelera todo lo que quieras y iremos a donde nos apetezca, ¿sabes? Métele a la IA generativa ahora computación cuántica. ¿Qué pensáis vosotros, Francisco, Carolina? ¿Cuál es el potencial de la fusión? El potencial es infinito. El potencial es... Yo creo que el límite es la imaginación humana de lo que podamos hacer. Es decir, yo creo que la tecnología, lo bueno, los que tenemos ya, yo por lo menos tengo más años que vosotros, pues claro, antes la tecnología tenía muchos límites, empezando por el coste, la tecnología era cara, ¿no? Y era difícil de utilizar, ¿no? Y ahora mismo la tecnología es muy económica, muy fácil de utilizar, muy intuitiva, y ahora el límite no es la tecnología, el límite somos nosotros, ¿eh? Y ya estamos hablando de 5G, que no estoy de acuerdo con lo primero que has dicho al inicio. Del 5G sí se está haciendo muchas cosas, sobre todo en la parte de industria 4.0, pero ya se está hablando del 6G para el 2030, ya estamos para el 2030, no para el bueno, más adelante. 20. Era por generar debate, sí, Francisco. Sí. Si no nos llevamos la contraria en algo, no os pincho. No, pero vamos, me refiero que es verdad que ahora el límite somos nosotros, es la imaginación y tenemos muchos retos, el reto del planeta también, que tenemos que ver así con toda esta tecnología cómo conseguimos que nos dure el planeta, porque a lo mejor tanta tecnología al final no tenemos planeta. Absolutamente. Entonces yo creo que toda la tecnología que tenemos ahora mismo es muy, muy fácil de utilizar, relativamente económica, accesible a todos, y yo creo que el límite también es la imaginación y el conocimiento. El tema de talento que mencionábamos antes también es muy importante, porque claro, para las grandes multinacionales pues es fácil porque tienen equipos dedicados y tal, pero para las empresas más pequeñas es muy importante que tengan un mínimo conocimiento de qué es lo que la tecnología puede hacer por ellos o por su negocio, ¿no? Ahora ya Eso es tienen un súper ayudante necesario. en la programación, ChatGPT. Ahora una persona puede estar ayudando a varias empresas. Sí, pero tiene que saber primero qué es ChatGPT, no tenerle miedo al ChatGPT y conocerlo y saber que queda todavía mucho recorrido y el límite somos nosotros, yo creo, más que la tecnología. A mí me dijo José Antonio Marina, además lo tengo grabado, estamos en la era del aprendizaje, aprendes o te vas a la cuneta. Es verdad. Y yo creo que es la clave el estar siempre aprendiendo. Y no Sí. pasar nada, porque de hecho regenera las neuronas. Y es divertido, ¿eh? Efectivamente. Aprender es divertido, yo creo que sí. Efectivamente, Carolina. De hecho, si veis mi bio, Sí, me defino como, lo primero que pongo, aprendedor. claro, pues es una buena... A partir de ahí ya veremos lo que soy, pero
Ante todo, es lo más emprendedor. importante, sobre todo en estos tiempos. Desde ¿eh? luego, Vamos. desde luego. Pero hay Carolina, que- tu opinión potencial. Sí, a ver, es curioso porque, claro, ves la historia y sí, cuando ha habido revoluciones industriales de, pues eso, el vapor, la luz, ha sido como en monotema, ¿no? En este caso confluyen muchas tecnologías y yo creo que eso obviamente abre muchísimas más posibilidades. Estoy 100% de acuerdo, pero tenemos que volver a lo fundamental, que es a la ética, la responsabilidad, a tus valores de para qué la vas a usar, ¿no? Antes de empezar a hacer cosas sin control, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso claro y bueno, ¿y quién te acompaña y en qué contexto, ¿no? Lo gestionas, teniendo en cuenta que para todo esto, lo mencionabas tú antes, la clave también es los datos con los que alimentas esa inteligencia artificial, porque estamos hablando mucho de ChatGPT, que es fantástico y es un modelo base, que nosotros obviamente estamos utilizando para nuestras propias herramientas, pero realmente la visión de Microsoft no es mejorar nuestras propias herramientas gracias a esta inteligencia artificial, sino ofrecer la inteligencia artificial como plataforma. Claro. Como decías tú, de una manera accesible, de coste en pago por uso, ya todo lo que hemos aprendido del viaje por el cloud. Y cuando lo entregas como plataforma, lo tienes que entregar con un compromiso firme pues eso, de responsabilidad y de privacidad para con el cliente, que es el que va luego a personalizar esa plataforma y esos servicios cognitivos con sus datos. Entonces, cuando ellos lo personalizan y meten ahí los datos de, por ejemplo, cualquier cliente, Mercedes-Benz, de todos sus coches y de todos sus usuarios, entonces son datos de ellos y eso no puede salir de su control, ¿no? Y con esos datos y con sus criterios, ellos harán un modelo ad hoc, ¿no? Personalizado para lo que necesiten con el propósito que tengan como empresa que son, ¿no? de coches. Eso es algo que en el mundo empresarial es súper relevante y es algo que nosotros insistimos a todos los clientes de antes de ponerse a probar, prueba de concepto, no sé qué, primero pensar pues, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer dentro de cierto control y garantizando pues eso, que trabajas con gente que te permita cumplir con todos los requisitos de privacidad, de cumplimiento, de responsabilidad y eso al final generará confianza, generará ese progreso que estamos todos esperando de que el médico tenga su copiloto al lado, de que la enfermera tenga su copiloto al lado y podamos descubrir entre todos cosas que a día de hoy todavía no hemos conseguido atajar, como la sostenibilidad del planeta o nuevas vacunas o la cura contra el cáncer, etcétera, etcétera. Hablabas de hecho del médico y una herramienta como esta dándoles productividad podría acabar realmente con las listas de espera actuales, precisamente por todo lo que tienen que hacer cuando atienden a una persona, por no hablar de los profesores y bueno, pues el tener más disponibilidad de tiempo en clase mientras atienden a un alumno. Bueno, a mí me parece que las oportunidades son infinitas. Sí. Y claro, ahora hablamos de inteligencia artificial y todos vosotros, los tres, estáis en espacios privilegiados viendo las nuevas tendencias, qué es lo que viene y me gustaría que culminemos, yo creo que esa es la palabra, este podcast compartiendo cuál es el hito que para vosotros va a marcar la próxima agenda tecnológica. Vamos a ir un poquito más allá de la inteligencia artificial o vamos a ver nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial. Venga, espera, que saco la vamos bola a de hacer de Clark. ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Qué nos podría llevar al siguiente nivel? Te veo sonreír. Sí, no, toca sacar una bola de cristal, totalmente de acuerdo. Sí, es lo que os estoy pidiendo. Pero hay, construir sobre lo que ya hemos estado comentando, hay todavía tantísimo recorrido. Yo sí que me creo la aproximación de Microsoft alrededor de la inteligencia artificial que denominamos con el concepto de copiloto, ¿no? De copilot, ¿no? Y que realmente pueda ser como una sombra, un acompañante, un consejero, un mejor amigo, ¿no? De cada uno de los profesionales para cada vez hacer mejor nuestro trabajo. Imagínate lo que comentabas antes en el contexto de
sectores como la administración pública con tanta documentación y tanto trabajo tedioso que lleva tiempo y que ahora una máquina lo puede hacer de una manera más rápida y más precisa, y a partir de allí mejorar muchísimo más los servicios al ciudadano y empezar a resolver problemas muchísimo más profundos como la sostenibilidad de las ciudades pues el uso de los recursos naturales, ¿no? Que son finitos. Entonces, veo que en los próximos años todavía hay muchísimo de inteligencia artificial que tiene que florecer, tiene que madurar, tiene que seguir aprendiendo y convertirse en aplicaciones y en funcionalidades que aporten crecimiento de empleo, crecimiento económico y crecimiento de la sociedad, ¿no? En su conjunto. Hablas de sostenibilidad, habéis hablado varias veces y la tecnología viene con el lado positivo, ¿no? Y es que nos ayuda a resolver retos como este, pero luego también es cierto que contamina. ¿Qué habría que hacer para que nos ayude finalmente a resolver el problema de la sostenibilidad? ¿Alguna idea? ¿Un tema de conciencia? Bueno, yo creo que, poniendo también a la pregunta anterior, yo creo que la evolución de todo esto es el que seamos híbridos, el ser humano con la tecnología, ¿no? Ese es el hito que marcarías. Claro, yo creo que sí. Yo creo que es importante que al final, independientemente de que seas una persona, un niño, una persona mayor, una pyme o una gran empresa, que esa tecnología en tu día a día te ayude, ¿no? Eso sí, yo creo que es el hito siguiente, ¿no? O sea, ahora hay mucha tecnología, pero hay mucha gente, la mayoría de la gente no sabe cómo utilizarla o no sabe qué le puede aportar o no la está utilizando correctamente. Yo creo que el hito es que la tecnología se adapte al ser humano y que el ser humano se adapte a la tecnología. Es decir, que vayamos aprendiendo, que vayamos aprendiendo y que la tecnología sea cada vez más sencilla, más como un traje, ¿no? Que lo llevas, o una camisa, o como una ropa, ¿no? Que lo llevas una cosa de forma que yo siempre yo creo que todos defendemos lo mismo. La tecnología no es un fin, es un medio, ¿no? Y en ese sentido el medio tiene que ser un medio sencillo. Y luego ya, si lo hacemos así, pues buscaremos soluciones para todo, ¿no? Para la alimentación, para el planeta, Pero es muy importante ahora hay mucha distancia todavía entre lo que es todo lo que la tecnología puede y lo que las personas y las empresas pueden utilizar, ¿no? Que pase desapercibida y sea algo natural. Sí, ¿no? Y que lo integren de una forma sencilla sin pensar tengo que hacer una página web, un e-commerce o tengo que hacer, yo qué sé, un estudio cuántico para una vacuna, sino que sea todo de una forma muy sencilla y muy, muy fácil, ¿no? No hay, como cuando conduces que no piensas que tienes que hacer, ¿no? Sino que directamente lo estás haciendo, ¿no? Totalmente. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué hito Yo nos a nivel vas a traer, José sostenibilidad Luis? creo que, así como la tecnología, lo que estás diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, lo que se dice siempre de los centros de datos, que consumen mucha energía, generan muchas emisiones, pues ver de qué manera, por un lado, esa energía, ese calor que están disipando, todo el rato están los procesadores y tal, ver cómo canalizarlo y aprovechar eso. Pero sobre todo, cómo utilizar la inteligencia artificial que está generando emisiones utilizada en casos de uso de sectores muy contaminantes, puede reducirlo drásticamente, con lo cual el balance compensas una cosa con la otra. Creo que la tendencia tiene que ir por ahí. Y luego, volviendo un poco, bueno, mi apuesta tecnológica es la computación cuántica. Creo que eso va a ser como, nos va a poner a todos patas arriba. Porque será lo mismo, pero multiplicado por lo que queráis. Pero volviendo un poco a lo que hablamos al principio sobre la singularidad, ¿no? El momento de no distinguir lo que es generado artificialmente de lo humano. Mi apuesta de futuro es que hagamos que sí que sea distinguible, pero que nosotros seamos quienes dirijamos el barco. Y la tecnología al final sea el medio, sea la velocidad, sea la capacidad, pero que seamos nosotros quienes estamos, o sea, que sí que se diferencie. Con conciencia, con conocimiento y conciencia. Pues vamos así, llegando al cierre de este episodio. Pues no sé si veremos coches voladores, lo que está claro es que, bueno, pues vamos a ver qué nos traen la revolución de estas nuevas tecnologías de la mano de las empresas y de las industrias innovadoras, tan innovadoras que vosotros representáis. Así que muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando también. Muchas gracias, Ander, por haberme cedido tu puesto en este episodio. Espero haber estado a la altura y que nos volvamos a ver y escuchar muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Silvia.